Encantados se encuentren por acá en esta sesión en donde pretendemos abordar el contenido práctico de la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura práctica 3, práctica de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte y decía yo que tiene una finalidad fundamentalmente académica, esta asignatura o esta sesión del día de hoy, que se va a dividir en 2 partes, en las cuales el que quiera incorporarse con las mismas coordenadas asistiría a la segunda parte, luego que siga a esta, hoy 18 de noviembre del año 2022. Como todas estas clases vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual les invito se suscriban a los efectos de encontrar allí mis criterios sobre aspectos vinculados al derecho penal, tanto en su aspecto sustantivo como en su aspecto adjetivo. A mí me hubiese encantado en la sesión de hoy haberme iniciado conociendo a mis alumnos de la asignatura práctica de Derecho Penal, práctica 3, y que se hubiesen identificado y yo exponerle cuál es el contenido de la evaluación, pero realmente no lo hicieron bien. Estuve esperando durante ya mucho tiempo y no puedo seguir aguardando. Tengo demasiados compromisos. Aquí aparece alguien que se identifica como Liliana Araujo, Delis Laura, y realmente ha sido esto bien problemático. Es decir, alguien ingresó y se salió y cuando yo le iba a explicar cómo iba a ser la evaluación, entonces se retira. Entonces realmente de verdad no quiero incorporar en la grabación que está saliendo ahora y que estoy dejando en mi canal YouTube mi contrariedad a la manera como están comenzando mis alumnos a abordar la asignatura. Entonces de lleno tengo que ir a comenzar a abordar el asunto. Bueno, estimados míos, dado lo explicado, dado mi intención, mi objeto frente al tema que nos ocupa, para alumnos que quizás no estén viendo la materia Derecho Procesal Penal ahorita, contemporáneamente, o no lo hayan visto en el pasado, yo tengo que ubicarme en el contexto del asunto. Si hablamos de fase preparatoria del proceso penal, obviamente nos estamos refiriendo a ese proceso penal venezolano que está siendo regulado por el Código Orgánico Procesal Penal. Por cierto, que así como en el derecho penal existe una ilicitud penal ortodoxa, es decir, delitos que se encuentran presentes en el Código Penal exclusivamente, existe una ilicitud penal colateral, delitos que se encuentran presentes en otros cuerpos de carácter colateral distintos al Código Orgánico, al Código Penal, como por ejemplo la ley contra el secuestro y la extorsión, la ley contra el hurto y robo de vehículos. Bueno, ya esto lo he abordado porque ya con ustedes, mis alumnos de práctica, ya tuvimos la primera clase que era de derecho penal sustantivo, lo que se denomina la teoría del delito, siendo que hoy tengo que pasarme para el otro lado. Es como esa puerta que está allí dentro de este auditorium de mi amada Universidad Central de Venezuela, y por ese mural tan importante que cubre todas las instalaciones de nuestra universidad. Entonces, ese proceso penal venezolano no solamente está regulado en el Código Orgánico Procesal Penal, que sería una especie de ilicitud o que sería una especie de norma de legislación adjetiva penal ortodoxa. Esa legislación adjetiva penal ortodoxa contenida en el Código Orgánico Procesal Penal, sino que, como lo verán conmigo, el sistema procesal penal venezolano, que es de carácter acusatorio,
no solamente lo regula el Código Orgánico, sino que lo regula otras normas tan importantes como la propia Constitución. La Constitución como norma suprema de la cual se deriva no solamente un derecho penal, sino un derecho procesal penal y otros ámbitos del derecho, pero que también el derecho procesal penal estaría siendo regulado en los procedimientos especiales, lo que atañe a los procedimientos especiales en leyes como la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en lo que se denomina el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, en lo que se denomina el procedimiento por violencia de género, el Código Orgánico de Justicia Militar, en lo que atañe al procedimiento especial para el enjuiciamiento de los delitos militares que están descritos en el propio Código Orgánico de Justicia Militar, y hay otro sinfín de leyes que regulan aspectos procesales penales. Por ejemplo, mal pudiéramos echar al cesto de la basura la Ley Orgánica de Amparo, la propia Ley Orgánica de Amparo, la de finales de los años 80, que establece nada menos que el llamado amparo contra decisión judicial en su artículo 4, o dejar en el cesto de la basura y no invocarla en el ámbito procesal penal, otra ley vinculada al amparo, promulgada a finales de 2021, que es la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y a la Seguridad Personal, que es una especie de ley instrumental en lo que atañe al llamado habeas corpus. Así entonces, un poco para ubicarme en el contexto, sistema acusatorio procesal penal, regulado en un Código Orgánico Procesal Penal y otros cuerpos normativos que describen actos procesales. Es acusatorio porque es un sistema adversarial, es un sistema en contradicción, dos partes que se antagonizan para que un tercero decisor resuelva la controversia, partes que se antagonizan bajo un sentido de contradicción. Allí está el 18 del Código Orgánico, hablándonos que todo el proceso es contradictorio. Por lo tanto, si el proceso penal está integrado por procedimientos, vamos a ir de lo más a lo menos, sistema acusatorio que regula el proceso penal, establecido en un Código Orgánico Procesal Penal y en otros cuerpos de ilicitud u otros cuerpos de legislación adjetiva penal, como los mencionaba. Ellos contienen procedimientos. La principal distinción es hablar de procedimiento ordinario y procedimientos especiales, a la usanza de lo que estableció o lo que establece el Código de Procedimiento Civil, el actual, pero también los anteriores, y lo cual viene inclusive de muy vieja data en el llamado Código Arandino, aquel código del siglo XIX que hablaba de, se llamaba procedimientos judiciales. Entonces, un procedimiento ordinario, uno solo, y varios procedimientos especiales. Por lo tanto, esos procedimientos están repletos de fases procesales, cada una con un objeto, cada una con una finalidad. En el proceso penal venezolano estamos hablando de las 5 fases procesales penales. La fase preparatoria, que es una fase de investigación a los efectos de obtener los elementos de convicción que le vayan a sustentar un convencimiento al titular de la acción penal, el Ministerio Público, por delito de acción pública, como lo establece la propia Constitución en el artículo 285, 3 y 4. Una fase intermedia que sigue a la fase preparatoria, que se supone que es una fase de control judicial sobre lo que se ha realizado en dicha fase preparatoria. Hay algún autor que la denomina como una fase bifronte, en el sentido que mira hacia el pasado, mira hacia la fase preparatoria
para que en ella se anulen actos procesales que se hayan realizado en dicha fase preparatoria, pero mira también hacia el futuro, el famoso pronóstico de condena, la posibilidad de que ese hecho que ha sido presentado en acusación por el fiscal del Ministerio Público necesita ser probado en la fase subsiguiente. Y esa fase subsiguiente no es otra más que la fase de juicio. Allí está el 312 del COP en su última parte, indicándonos que no podrá realizarse en la fase intermedia o en fases anteriores lo que le es inherente a la fase de juicio. ¿Y qué será eso que le es específico, que le es inherente a la propia fase de juicio? Bueno, nada menos que el debate sobre la prueba. En realidad, sería el debate sobre la fiabilidad de la prueba, porque lo que atañe a la licitud, necesidad, pertinencia, idoneidad de la prueba debió haberse decantado, debió haberse resuelto en la fase intermedia. Luego de si en esa fase de juicio se dicta una sentencia condenatoria y esa sentencia condenatoria queda definitivamente firme porque se ejercieron los recursos y de esa sentencia condenatoria se derivó una confirmatoria por parte de la Corte de Apelaciones o inclusive por la Sala de Casación Penal, entraríamos a otra fase procesal, que sería la fase de ejecución. La fase de ejecución solamente ventila la ejecutoriedad o ejecutividad de una sentencia condenatoria, bien sea por internamiento en privación de libertad o bien sea con las llamadas fórmulas alternativas de la ejecución de la pena. Si están sacando bien la cuenta, nos estaría faltando una para poder hablar de las 5 fases en el proceso penal. Esa quinta fase sería la fase recursiva. Es decir, esa fase recursiva se activa o de una forma paralela a las fases anteriores o de una forma terminal a las fases anteriores. Se activa la fase recursiva porque a lo largo del proceso pueden existir apelaciones, recursos contra las decisiones que se hayan adoptado en fase preparatoria, en fase intermedia, en fase de juicio o en fase de ejecución. Pero también se activa si se dicta una sentencia y contra esa sentencia, como una especie de pronunciamiento terminal, como una especie de corolario, de la cual es lo que condujo un proceso, bueno, esa sentencia absolutoria, condenatoria o de sobreseimiento puede ser recurrida. Entonces, esa fase recursiva, esa existencia de esa fase recursiva, conjuntamente con las anteriores, uno la desprende a partir de lo que establece el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, a los efectos de mis alumnos, a los efectos de lo que yo pretendo abordar hoy, solamente quiero recrear en estas 2 sesiones, las que ya ahorita están dando y la siguiente, los aspectos teóricos de la fase preparatoria a los efectos de requerir de ustedes, de evaluar de ustedes determinadas actividades vinculadas a dicha fase preparatoria. Todos se salieron en la clase en el momento inicial, cuando yo lo que pensaba explicar esto. Pero en realidad, esto dirigido a mis alumnos, vamos a hacer actos procesales actuados, que serían las audiencias que son inherentes a cada una de estas fases. La audiencia de imputación en la fase preparatoria, la audiencia preliminar en la fase intermedia del proceso penal venezolano, la audiencia de juicio, y no sé si quedará tiempo para una audiencia recursiva. Pero además de las audiencias, hay actuaciones procesales que son escrituradas, escritas, que no son actuadas. Y muchas, por ejemplo, en la fase preparatoria, podríamos hablar del escrito de querella, podríamos hablar del escrito de excepciones, ¿ok? Como, digamos, como actuaciones procesales fundamentales en las cuales un profesor de práctica de derecho penal pretende evaluar alumnos con un neto contenido práctico del asunto.
Dicho esto, entonces, ahora, en estos momentos iniciales, nos vamos a ocupar exclusivamente de la fase preparatoria del proceso penal. Recordemos que ese proceso penal, repito, es de carácter adversarial, contradictorio, y que sustituye a un proceso inquisitorio o inquisitivo. Y la diferencia del proceso inquisitorio o inquisitivo que en Venezuela existió hasta mediados del año 1999, con la vigencia hasta entonces del Código de Enjuiciamiento Criminal, es que allá, en ese sistema inquisitorio o inquisitivo, regulado en el Código de Enjuiciamiento Criminal, había un juez de instrucción. Había ese juez que inquiría, que investigaba en alianza continua con los órganos policiales de investigación. Ahora no, en el sistema acusatorio nos encontramos con un titular de la acción penal distinto al juez, que es el fiscal del Ministerio Público, que por previsión de la propia Constitución, en el artículo 285, 3 y 4, es quien tiene que hacer constar los hechos y circunstancias en los llamados delitos de acción pública. Evidentemente, él se hace auxiliar, ese titular de la acción penal, con los órganos policiales auxiliares de investigación que van a realizar la labor criminalística de determinación de los hechos, y existe una especie de subordinación procesal de los órganos policiales al Ministerio Público, y lo cual no es una subordinación funcionarial, a pesar de que en los últimos años hemos encontrado que en el propio Ministerio Público se realizan entidades propias del Ministerio Público labores de investigación criminalística, es decir, están adscritos a el Ministerio Público, por ejemplo, unidades de peritaje y unidades de experticia, forma sinonímica a los efectos de demostrar aspectos, digamos, criminalísticos, aspectos de determinación de hechos y circunstancias vinculados al delito. Bueno, dicho esto, y como, de nuevo repito, se me escabulleron en los minutos iniciales cuando debían haber estado presentes, y aquí vemos que solamente de los 5 o 6 alumnos, vemos que solamente, entiendo yo, hay solamente 3 alumnos, si es que el señor Enio Ángel también es alumno. Entonces, ¿qué les iba a decir? Con respecto a dicha fase, a la bibliografía. Eso era lo que les iba a decir. Bueno, fundamentalmente han de acompañarse con, en primer lugar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fundamental, esa Constitución que fue publicada inicialmente el 30 de diciembre del año 99 y luego, dizque por razones de sintaxis o de estilo, fue republicada el 24 de marzo de 2000. Después se volvió a publicar, pero esa nueva publicación surgió por reformas que no tienen nada que ver a lo procesal penal. Obviamente el Código Orgánico Procesal Penal. Por favor, trabájenme con el Código Orgánico Procesal Penal que está vigente. El Código Orgánico Procesal Penal que está vigente es el de septiembre de 2021. 8 reformas han existido desde esa publicación inicial, ocurrido el 23 de enero del año 1998 del COP. Pareciera que hay una especie de no bien avenimiento, de mal avenimiento, de no, como los matrimonios mal avenidos, en donde hay constantemente idas a consejeros matrimoniales. Entonces parece que hay esa desaveniencia entre la colectividad, entre la comunidad nacional y la ley procesal penal, que han existido tantas reformas, pero bueno, es lo que hay. Y cuando uno pretende una consolidación de conocimiento, surgen reformas del Código Orgánico, y si esto no fuera, además, importante, existe la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, tanto de la Sala de Casación Penal
como de la Sala Constitucional, en este último caso, en la Sala Constitucional, creando precedentes vinculantes que de alguna forma, a partir de una pretendida interpretación, lo que hacen es crear institutos procesales y realmente cada día uno encuentra cada circunstancia en la cual hay una modificación de aspectos procesales netos que se verifican en el punto y coma de la ley. Y ya hablaremos de ello porque tiene mucho que ver con dicha fase preparatoria, de las últimas decisiones, por lo menos hasta ahora, a esta fecha, ¿verdad? La cual estoy abordando esta disertación, 18 de noviembre del año 2022, sobre últimos fallos de la Sala Constitucional, aún con una novísima reforma del Código Orgánico, que ya a estas alturas del partido ya tiene más de un año, el vigente en septiembre de 2021. En lo que atañe a la bibliografía neta, a estas alturas del partido, yo no sé, en noviembre, si un libro que yo recomiendo altamente, ¿verdad? Que es el Manual de Derecho Procesal Penal de la doctora Magali Vázquez, quien fue hacedora, proyectista original del Código Orgánico Procesal Penal, actual secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, y una excelsa, una gran procesalista. Yo no sé si a estas alturas, noviembre de 2022, ya ella hizo la modificación, ya hizo un ayornamiento de su manual de Derecho Procesal Penal vinculado al Código de septiembre de 2021. No he ido a librería, no he pasado por librería para saber si ello es así. Por favor, alguno de ustedes me podrá informar, ¿verdad? A mis correos o a mi teléfono. Bueno, en todas partes sale mi correo. Si ya han preguntado en librería y ya la doctora Vázquez González realizó su manual vinculado al código vigente. De no ser así, bueno, está el manual anterior vinculado al código 2012, pero ciertamente debo decir que en la reforma 2021 del Código Orgánico, lacónica ella, pero dentro de lo poco que se reformó, hay asuntos sumamente importantes de trascendencia dentro del proceso que obliga necesariamente a una visualización doctrinaria inclusive diferenciada. Inclusive la doctora Vázquez sacó con posterioridad un libro muy interesante que le hizo doctora en Derecho que se llama Procedimientos Especiales, pero inclusive ese libro de Procedimientos Especiales está un tanto vinculado al código derogado, al código 2012. Por lo que ustedes saben, está ese artículo 353 del COP que se llama subsidiariedad, en el sentido de que las pautas del procedimiento especial que no sean establecidos en su propia descripción, se toma lo del procedimiento ordinario. Y si en el procedimiento ordinario hubo cambios recientes, eso conduce al efecto también de cambio en los procedimientos especiales. Y el otro libro que yo suelo recomendar y que ya, pero lamentablemente su autor ya está en otro plano distinto al nuestro, Dios lo tenga en su santa gloria, un gran maestro, que es el doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, y yo suelo recomendar, bueno, sus comentarios al Código Orgánico Procesal Penal. Eric nos dejó hace ya más de un año, ¿verdad? Como efectos de la pandemia, lamentablemente, todos los días lo recordamos y oramos por él, pero la última vez que realizó sus comentarios al Código Orgánico fue con respecto al Código Orgánico Procesal Penal del año 2012, y por lo tanto no pudo haber llegado a comentar el vigente COP de septiembre de 2021. A lo mejor surgirá gente que trata de ayornar, ¿verdad?, los comentarios al código, pero evidentemente no es el mismo, y sería un irrespeto, así lo digo, que alguien trate de asumir una actualización de los comentarios, que fue un ejercicio exegético del propio Eric Lorenzo. Esos son los dos libros que yo suelo recomendar en este aspecto procesal. En el aspecto sustantivo penal ya lo hablé en la clase respectiva. Entonces, bueno, esperemos. Recientemente surgió un libro en las últimas jornadas
de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello, publicada en este año 2022, que diferentes autores tratan ensayos sobre lo presente en la última reforma del COP. No funciona como un manual, pero sí es recomendable, pues ciertamente, sobre todo en los institutos procesales que están allí indicados. Bueno, dicho esto, entonces vamos a hacer una referencia pues normativa del asunto. Fíjense que ese procedimiento ordinario comenzaría con lo que establece el artículo 262 y siguientes del COP, para separarlo de los procedimientos especiales que están descritos en los artículos 353 y siguientes del Código Orgánico, pero que también están presentes en otros cuerpos normativos distintos al COP. Es decir, habrá procedimientos especiales establecidos en el propio COP, el procedimiento por delito menos grave, el procedimiento por delito de instancia de parte agraviada, el procedimiento por la extradición, y existirán procedimientos especiales en otros cuerpos de ilicitud, otros cuerpos de legislación procesal penal. Ellos comparten el rasgo común de que en ambos, ordinarios y especiales, de nuevo, repito, son de carácter acusatorio, son de carácter adversarial. En la mayoría de ellos, asumiendo el fiscal del Ministerio Público la titularidad de la acción penal. Esa fase preparatoria que forma parte del procedimiento ordinario, bueno, corresponde al Ministerio Público la dirección de esta, y la policía depende funcionalmente de ese Ministerio Público. La fase intermedia, cuyo acto fundamental es la audiencia preliminar, bueno, a partir de allí se delimita el hecho objeto del proceso, porque ya comienza es a partir de la interposición de una acusación. Es decir, la fase preparatoria no es infinita, como algunas de ustedes, damas, que están aquí escuchándome. Finitas. Tienen que terminar en algún momento esa fase preparatoria a partir de los llamados actos conclusivos de dicha fase preparatoria. Como les dije, la fase de juicio, que está vinculada a el debate sobre la prueba, la fase de ejecución, en donde se verifica el efectivo internamiento del que ya es condenado, o se decide sobre las alternativas a la ejecución, y la fase de impugnación o recursiva, en donde se tramitan recurrencias, bien sea que se hayan verificado a lo largo del proceso o decisiones, digamos, terminadas. En lo que atañe a la fase preparatoria, bueno, el código norma específicamente su objeto en el artículo 12 y 2. Tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. Entonces, es una fase netamente obtentiva de elementos de convicción. Es una fase de la investigación a los fines de encontrar el elemento de convicción que le va a sustentar el convencimiento al titular de la acción penal. Pero de igual forma, dicho artículo 262 nos indica que los elementos que hayan surgido de la investigación no pueden ser escondidas bajo una manga, como tipo mago que saca una paloma, un conejo de una manga en un show de prestidigitación. Es decir, los elementos que obren también a favor de la defensa, a favor del procesado, deben ser puestos en conocimiento. Obviamente que aquí no se está hablando, en dicho 12 y 2, de la víctima. La víctima también impulsando el proceso, para lo cual debe también asumir el conocimiento del encuentro de esos elementos de convicción, bien sea habiendo presentado la querella o bien sea, como lo establece de forma expresa el artículo 122.2 del COP.
Por favor, ha terminado esta sesión, incorpórense a la segunda parte con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron ahí.